Estamos de regreso aquí en Cultural Noticias, edición central. Ahí teníamos pues las palabras del señor Ítalo, quien es asesor laboralista en Agroindustrial Casagrande y que hacía una aclaración muy importante, daba a conocer a toda la comunidad y a los trabajadores en general de Agroindustrial Casagrande que se había frustrado esta reunión de negociación porque uno de los miembros, uno de estos representantes, el subsecretario del Sindicato de Trabajadores, el señor Víctor Rubio, había hecho ingresar a uno de sus asesores, Javier Alcántara, sin la autorización y el permiso de la Gerencia Regional de Trabajo, sin la autorización de estos funcionarios. Y esto, pues, de alguna forma generó algún malestar y es por eso que terminaron retirándose los funcionarios de Agroindustrial Casagrande. Aquí es importante destacar que para que un asesor sea reconocido por la Gerencia Regional de Trabajo y sea aceptada su participación en estas reuniones, debe ser pues la persona, en primer lugar, titulado de la profesión que tenga. En segundo lugar, debe ser tener su colegiatura y debería ser pues reconocido. En este caso tenemos conocimiento que el señor Javier Alcántara es solamente bachiller. Vamos a dejar de lado las declaraciones del señor Ítalo, vamos a presentar, nos encontramos aquí en la mesa de conducción con la doctora Rocío Aquise Díaz, quien es gerenta legal de Agroindustrial Casagrande, para que nos haga algunas aclaraciones respecto a la resolución que ha sido notificada el día de hoy, en la cual nos hablan de que se ha declarado fundado el recurso de revisión interpuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de Casagrande y Anexos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, queríamos que usted, que tiene conocimiento, toda la base legal, nos explique claramente en qué consiste esta resolución directoral número 53, en la cual resuelve lo siguiente en el artículo primero. Declarar fundado el recurso de revisión interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de Casagrande y Anexos contra la resolución gerencial número 015-2016, Gobierno Regional La Libertad. Ok, buenas noches. Bueno, esta declaratoria de fundado el recurso de revisión que interpuso el sindicato expresa con claridad, digamos, que en efecto el recurso que fue presentado por el sindicato, la gerencia general del sindicato, la dirección general del Ministerio de Trabajo, ha acogido algunos de los argumentos y declaró fundado este recurso. ¿Qué sucede? Tenemos que ver que el decreto supremo 017-2012 TR instaura una tercera instancia en lo que corresponde a esta normativa sobre la regulación de la huelga. Con anterioridad, la Ley de Relaciones Colectivas y su reglamento, en el artículo 73, establecía que la segunda instancia daba por concluido este proceso. Entonces, a partir de la dación del 017, tenemos esta tercera instancia. Esta instancia es única y exclusivamente por asuntos muy puntuales que pueden ser revisados en la instancia definitiva que vendría a ser la dirección general. Nosotros realmente no estamos de acuerdo con lo que ha esbozado en esta resolución, sin embargo, como de costumbre, somos respetuosos por lo que resuelve la autoridad. Ahora, sí, si me dejas un poquito concluir, el declarar fundado el recurso de revisión no quiere decir de modo alguno que se esté dando la razón de fondo al sindicato. Eso debe quedar muy claro, ¿no? Porque si revisamos, y me imagino que esa era tu pregunta, es respecto al artículo segundo. Claro, el artículo segundo nos dice declarar la nulidad de las resoluciones gerenciales de la Gerencia Regional, la número 15, la cual fue emitida por la Gerencia Regional de Trabajo, y también la autosubgerencial, ¿no? De repente este es justamente el artículo que genera controversia o dudas en la población y también en los trabajadores de Agroindustrial Casagrande, porque dice declarar la nulidad de las resoluciones emitidas ya antes. Entonces, muchos dicen
que con esto la huelga ya es legal. ¿Es totalmente cierto esto o no es cierto? Es absolutamente falso y no es correcta esa interpretación. ¿Qué sucede? Acá en el artículo 2, con absoluta claridad se dice que declara la nulidad de la resolución de la gerencia regional, la 015, así como la resolución contenida en el auto subgerencial número 024, emitido por la Gerencia de Prevención y Solución de Conflictos. Es decir, la resolución de primera y de segunda instancia que declararon la ilegalidad de la huelga. ¿Y por qué la declaran nulas ambas resoluciones? Si nos tomamos la molestia de leer estas 8 páginas que tiene la resolución, porque yo veo que lo único que se está difundiendo es la última página, sin embargo esta resolución tiene 8 páginas y sería bueno que lean toda la resolución. En los argumentos que reiterativamente señalan en esta resolución, simple y sencillamente se está indicando que falta motivación, ¿no es cierto? Entonces, la motivación es uno de los presupuestos que establece el artículo 139 de la Constitución y que precisamente acá se está indicando que ha faltado. ¿Qué es la motivación? Es la argumentación, la justificación un poco precisa de la decisión que se toma. Entonces, ha considerado la Dirección General de Trabajo que no estaba suficientemente motivada y por eso anula. ¿Qué significa esto? Que nuevamente la primera instancia va a tener que resolver sobre esta ilegalidad. Entonces, no de modo alguno, y eso absolutamente negado y lo aclaramos, de modo alguno significa que la huelga es legal. Muy por el contrario, yo lo que estimo, y en aras simple y sencillamente de la aplicación de la norma, va a tener que nuevamente emitirse la declaratoria de ilegalidad. ¿Y por qué afirmo esto? Si me permites, ¿por qué afirmamos esto? Porque la ley es muy clara. El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo 010-2003 TR, establece en su artículo 84 que la huelga será declarada ilegal, inciso A, si se materializa, no obstante haber sido declarada improcedente. El inciso A del artículo 84. Entonces, ¿qué sucede? Que ya esta huelga fue declarada improcedente en primera instancia, segunda instancia y confirmada por la Dirección General de Trabajo mediante resolución directoral general número 53-2016, ¿no es cierto? Entonces, no hay forma de que esta huelga sea legal, porque ya fue declarada esta huelga, ya fue declarada improcedente. Entonces, ahora, ¿en qué quedamos? ¿Volvemos nuevamente al inicio donde no teníamos ni siquiera si era legal o ilegal? ¿Quedamos en un plano neutro? ¿Podríamos decirlo? No, mira, como te vuelvo a repetir, ya tenemos la declaratoria de improcedencia con esta resolución de la Dirección General de Trabajo confirmada en última y definitiva instancia. Es solamente decir, falta argumentar más. Lo único ahora que han dicho en el rubro de la ilegalidad es que falta mayor argumentación. Entonces, lo que va a tener que hacer la primera instancia es detallar, argumentar con más claridad, ¿no es cierto?, por qué está la ilegalidad. Y te vuelvo a repetir, o sea, yo entiendo, o sea, la ley es una y es para todos, nos guste o no nos guste, como vuelvo a repetir. En este caso ha salido esta resolución que a la empresa pues no nos cae del todo bien, sin embargo la tenemos que respetar. Pero asimismo existen las normas y las leyes que son de obligatorio cumplimiento para todos. Y está esta normativa que te estoy explicando, por la cual está señalando las causales de la declaratoria de ilegalidad, siendo la improcedencia una de las causales. Y la improcedencia, como usted lo decía, ya ha sido aprobada en todas las instancias. En todas las instancias. Entonces, solamente faltaría argumentar más por qué debería declararse ilegal esta huelga. Es ahí justamente en esto donde se va a hacer la revisión. En efecto, es la nueva resolución que se tiene que emitir muy rápidamente porque estamos con todo esto, son plazos muy cortos los que la norma da para este caso. Se está disipando todo este tiempo, ¿no? Es lamentable lo que está sucediendo porque en verdad acá todos perdemos y
sí, valga esta oportunidad, si me permites, para instar a los trabajadores que aún no retornan a laborar que reflexionen. Yo pienso que esta resolución, lejos de tener un sentido de triunfalismo, debe de motivar una reflexión. Entonces, yo invito a los trabajadores que aún no retornan a trabajar que piensen bien, que reflexionen bien, que analicen todo el contexto y vean qué es lo que en realidad está detrás de todo esto. Porque nosotros no podemos entender que haya una situación como la que se está dando ahora, donde no pueda verse una solución realmente que beneficie a los trabajadores. Nosotros como empresa estamos dando absolutamente todas las posibilidades, respetando la normativa, respetando los derechos de los trabajadores, pero queremos que esto se solucione. Sin embargo, de la otra parte, eso no se da. No hay ese reflejo, no vemos esa intención de parte de la dirigencia sindical de querer solucionar este problema. Y eso sí es preocupante y debe ser muy preocupante para los trabajadores en especial. Doctora, a esta hora de la noche tenemos una llamada, la vamos a atender, nos va a hacer una consulta o en todo caso la persona que se está dirigiendo, si nos va a emitir una opinión, por favor hacerlo en el tono totalmente alturado. Usted va a contestar lo que la persona nos pregunte. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Aló, buenas noches. Ya, nos parece que perdimos la comunicación. Doctora, aquí hay algo que también está generando alguna duda, ¿no? Pongámonos en el supuesto caso que esta huelga sea declarada legal. Muchos trabajadores, muchas personas están pensando que con esto automáticamente se les va a reconocer el tiempo que ellos no han venido a laborar, se les va a reconocer económicamente, es decir, su remuneración. Okay. ¿Es esto cierto? ¿Puede ser factible según la ley? Ya, mira, yo creo que se declara legal es absolutamente improbable, ¿ok? Por lo que te acabo de explicar que la normativa establece. Okay. Sin embargo, poniéndonos en ese escenario, y contestar puntualmente tu pregunta, no hay forma de que nosotros paguemos a los trabajadores que no laboran. La remuneración, hablando en términos estrictamente legales, es la contraprestación al trabajo efectivamente realizado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo como trabajador no vengo a laborar porque estoy tomando la decisión de no laborar porque estoy asumiendo un derecho de huelga, ok, perfecto, es tu derecho la huelga, lo haces, pero también estás inobservando, incumpliendo la obligación de trabajar. Por tanto, la empresa no tiene la obligación de pagarte la remuneración porque no estás dando un trabajo efectivo. Entonces, eso que queda absolutamente claro. Aún en el supuesto, para mí improbable, que pueda declararse una legalidad de la huelga, no se pagan las remuneraciones a los trabajadores que no asisten a laborar. Ahora sí tenemos la comunicación. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Muy buenas noches, señorita. Dos preguntas. La primera, usted ha comunicado que el señor Javier Alcántara es bachiller y no licenciado. ¿Han investigado ello? Y la segunda sería... conocimiento de acuerdo a lo que arroja la SUNEDU, que es la Superintendencia de Estudios Superiores en las universidades, y eso es lo que notifica, señor. Está en acceso en internet, usted solamente ingresa los apellidos de la persona interesada, puede ser, por ejemplo, de cualquier persona. Si es que no reconoce nada, ahí la SUNEDU te dice, ¿no?, cuáles son los grados que tiene, si es que tiene título en este caso, y bueno, la colegiatura sí ya es muy aparte. La segunda pregunta sería a la doctora Quije. Si las personas ingresan a trabajar ahora, ¿tampoco se les va a reconocer su salario? Bueno, ¿no? A partir del día que ingresan a trabajar, por supuesto que se les reconoce el salario, a partir del día que ingresan a trabajar. Lamentablemente, los días que no han laborado no pueden ser pagados por la misma razón que le digo. La ley obliga al pago al trabajo efectivamente realizado. Aun cuando en un pacto colectivo se reconozca que la huelga, que esta huelga que han comenzado los trabajadores sea legal. Como le digo, el hecho de que sea legal o ilegal la huelga no tiene en absoluto ninguna repercusión en el pago de remuneraciones. Lo único que, digamos, viabiliza
la legalidad de la huelga es la imposibilidad de despedir por causa de la inasistencia en la huelga, ¿no? Al declararse ilegal la huelga, se publica estos carteles en última instancia, ¿no? En última y definitiva instancia se publican los carteles en el frontis de la empresa y se da 24 horas a los trabajadores para que retornen a laborar. Si no lo hacen, entonces ya se puede efectivizar los despidos. Esa es pero el pago de remuneraciones no se efectúa, sea legal o sea ilegal la huelga. Bien, gracias. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias, señor, por su comunicación. Es importante responder las inquietudes que tengan los trabajadores o la población en general para que ellos estén informados, y más si es que se tiene el respaldo de la ley. Y pues en este caso es la duda que yo le planteaba, ¿no? Es una duda que lo puede tener cualquier persona. O sea, si por A o B se llega a declarar legal, muchos piensan que les van a pagar los días que ellos no han asistido, y eso porque yo he escuchado rumores, incluso hay personas que me lo han comentado directamente, de que se trataría o se buscaría llegar a un acuerdo en el que se diga que se haría pasar como vacaciones. ¿Es esto posible? Bueno, en estricto no, porque las vacaciones son debidamente programadas, no obedecen, si es que la ley establece que puede ser un acuerdo entre trabajador y empresa, o de acuerdo a las necesidades de la empresa. El empleador es el que puede determinar cuándo es las vacaciones del trabajador, ¿no? Si es que cumple el récord vacacional y, en fin, varios factores. Pero lo que es absolutamente claro es que el trabajador que no asiste a laborar no recibe remuneración. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Los trabajadores que han estado apoyando la si van a laborar, ¿corren el riesgo de ser despedidos o no? Gracias. Ya, muchísimas gracias, señor. El señor está refiriendo que ha estado acatando unos días de huelga y de repente decide reincorporarse a su centro de labores. ¿Hay posibilidad de que se lo vote? ¿Eso es lo que está...? No. Mire, el derecho a la huelga es protegido, amparado por la ley. Entonces, sin embargo, esa es una decisión personal de cada trabajador. Eso tiene que quedar muy claro. La libertad sindical tiene que ser entendida en un contexto positivo y negativo. ¿A qué me refiero? La libertad sindical es el derecho de un trabajador de afiliarse o no afiliarse a un sindicato. Nadie puede obligar a nadie a que sea sindicalista o qué sé yo. Igualmente, si está en el sindicato, también usted tiene el derecho de decidir libremente si acoge o la huelga o no, si viene a trabajar o no. Ese es su derecho. Así como la empresa no lo puede obligar a que venga a laborar, el sindicato tampoco lo puede obligar a que acate una huelga si usted no está de acuerdo con ello. Entonces, ahí está la libertad y decisión de cada trabajador. Y eso es lo que simple y sencillamente luego se traduce en el pago de la remuneración. El trabajador que decidió venir a laborar aún estando en huelga va a recibir su remuneración sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Sin embargo, el trabajador que también libremente decidió no venir a laborar, pues no va a recibir su remuneración. Y listo. Y si sucede lo que usted está preguntando, que acató unos días de huelga, luego regresa a laborar, excelente y bienvenido a la empresa, es su decisión. En los días que no laboró, no se le va a pagar, y luego, una vez iniciada su labor en la empresa, su reincorporación a trabajar, desde ahí se le paga. Obviamente no se le va a despedir, eso también que quede muy claro. Doctora, una pausa porque tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Buenas noches, mire, aló. Sí, lo estamos escuchando, señor. Estoy escuchando en la radio a la asesora de la empresa Casarande. Yo quisiera hacerle dos preguntas. Con todo gusto. Que dice que no se va a despedir al trabajador, que tampoco va... Ese es lógico, que no van a percibir la remuneración como debe ser, porque cualquiera lo entiende, aunque no sabe de la ley, pero lo entiende, porque el que trabaja se le paga y el que no trabaja no se le paga. Yo le digo a la doctora, en cuestión de la negociación que se está haciendo,
¿Cuáles son las alternativas que da la empresa Casagrande ahorita, como que nosotros estamos pidiendo un aumento justo y legal para el trabajador? Yo quisiera hacer a la asesora, ¿qué es lo que pide la empresa? ¿Cuál es la última alternativa que está dando para ver la negociación de que ahorita ya se truncó? Porque el señor Alcántara no es asesor, como dicen, no es un abogado como debe ser de la materia, que ya lo han visto en internet. Pero yo le digo, ¿a qué se debe, que por qué y la empresa no puede dar un aumento justo y preciso para el trabajador? Por eso como asesora quiero que me responda, porque nosotros como trabajadores estamos en incertidumbre. El sindicato nos dice una cosa y la empresa nos dice otra cosa. Por eso que usted como asesora, ¿qué alternativas, cuál es la negociación, o qué solución nos da que verdaderamente la empresa nos quiere dar un aumento justo y legal para el trabajador? Esa es mi pregunta. Señor, un momentito antes de que corte, por favor, nos hacía referencia al tema de los despidos. ¿Cuál era su pregunta respecto a ello? Mira, el despido, sí, casualmente yo le quería decir que exactamente porque la empresa no puede despedir al trabajador, porque tiene un sindicato quien lo ampare, y casualmente no puede despedir al trabajador. Eso es muy justo. Pero yo le digo, ¿será justo que el trabajador que esté en huelga pueda darle las remuneraciones que no ha estado en huelga? ¿Podría darle esa remuneración que ha faltado? Muchísimas gracias, señor, por su consulta. La doctora Rocío va a proceder a responder estas dos preguntas. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Mire, el aumento justo, ¿no?, que usted señala. Yo también soy trabajadora, como usted, y evidentemente a mí también me gustaría un aumento. ¿A quién? Usted pregunte, a cualquiera, va a decirle, sí, yo quiero un aumento, yo me merezco un aumento, etcétera. Si nos ponemos a ver, y a mí me gusta mucho leer, investigar de otras realidades, en Japón, por ejemplo, no hay un pliego de reclamos, hay un pliego de ofrecimientos. El trabajador le dice a su empleador, yo ofrezco esto, ¿no? Ofrezco trabajar más, ofrezco un mejor rendimiento, ofrezco tal y cual cosa. Y entonces esto me va a motivar a que aumente la producción de la empresa, va a motivar a que vayamos mejor, tal, y por tanto todos vamos a estar bien, todos ganamos, ¿no es cierto? Bueno, nuestra realidad es distinta. Acá tenemos los pliegos de reclamos, ¿no? Desde el nombre ya está en una situación un poco tirante. Usted dice, ¿qué ofrece la empresa como salario? ¿Por qué no se da el salario justo? Y yo le quiero responder en el sentido de que la empresa está haciendo su más grande esfuerzo para poder dar un aumento que aún nuestros asesores financieros, ¿no?, económicos, nos indican, no podemos dar un aumento en estos momentos con las condiciones como estamos. Usted sabe lo que es el azúcar, y eso lo hemos venido repitiendo varias veces, pero es bueno volverlo a decir para que nos quede a todos claros. Nosotros somos una empresa que es un commodity, el azúcar es un commodity, por tanto estamos sujetos a precios internacionales que son fluctuantes, que bajan a veces drásticamente como en los últimos años. Estamos sujetos a regulaciones también de nuestro país. Ya hemos hablado bastante sobre la franja de precios, que ha bajado de un 66% que teníamos de protección a un 20% y está camino a eliminarse. Entonces, todo esto son factores externos que amenazan a nuestra empresa en cuanto a los precios del azúcar, porque esto de la franja de precios va a permitir que venga mucha azúcar importada y en esto no se protege a la producción nacional. Entonces, el propio Estado no está protegiendo a la producción nacional, por tanto, el azúcar puede bajarse, porque si viene un azúcar de fuera barata, el público consumidor va a preferir un azúcar mucho más económica. Y se ha dado casos en el mundo donde a veces hay tanta producción que el azúcar no logra, el precio del kilo de azúcar no logra cubrir el costo, ni siquiera el costo de su producción. Entonces, lo que nosotros queremos es una empresa estable, no una empresa que dure un año,
Porque nosotros aceptamos los aumentos que están pidiendo estratosféricos y entonces, bueno, esta empresa puede durar un año y ya está. Pero no, nosotros queremos una empresa estable, una empresa para esta generación y las futuras generaciones y por eso tenemos que cuidarla, actuar como el buen padre de familia. Si a usted, señor trabajador, que ha llamado y está preguntando con esta inquietud por qué no se da un aumento, si a usted su hijo le pide una propina de 100 soles, entonces usted va a tener que analizar y ver, bueno, pero yo tengo gastos en esto y en esto que es prioritario para las pensiones de la universidad o del colegio, la comida de toda la familia, lo que es la vestimenta, necesidades primordiales y básicas que se tienen que preferir, ¿no es cierto? Entonces tendrá que darle a su hijo, por mucho que lo quiera, por gran amor que le tenga, una propina de 5 soles a lo mejor y no los 100 que le está pidiendo. Así actúa la empresa responsable. Nosotros tenemos muchísimas cargas y que tenemos que cumplir. Entonces, por eso nosotros consideramos que el ofrecimiento que se ha hecho, con mucho esfuerzo, le vuelvo a repetir, es el justo, es lo que la empresa con la seriedad, transparencia y legalidad que le caracteriza, es lo que puede ofrecer. Doctora, con esto, con todo lo que usted nos ha explicado, la influencia internacional sobre el precio del azúcar, no se está diciendo, o sea, por ningún lado, según yo le entiendo, que no va a haber aumento. O sea, sí va a haber aumento. Eso es lo que yo estoy Evidentemente, entendiendo. por supuesto. La empresa ya ofreció, tenemos la comisión negociadora, el pliego presidida por el doctor Stanley Simons, que ha hecho ya el ofrecimiento concreto a la comisión negociadora del pliego. Lamentablemente sigue muy renuentes y no logran ponerse de acuerdo, pero no es que la empresa no esté ofreciendo nada, todo lo contrario, le vuelvo a repetir, haciendo esfuerzos muy grandes, ha hecho un ofrecimiento que es lo que podemos dar, no podemos más. No porque no querramos, sino porque no podemos financieramente, económicamente, ya es un tope para que la empresa pueda estar estable, pueda estar bien. Ajá. Tenemos otra llamada telefónica a esta hora. Nos parece que ya se descolgó. Esperemos que la persona que estuvo esperando, le pedimos mil disculpas, si se puede volver a comunicar con nosotros. Sería interesante para que realice su pregunta, aprovechando que usted está acá. Otra cosa, respecto a esto, si bien es cierto, estas dos comisiones todavía se están reuniendo, lamentablemente el día de hoy no, pero me imagino que más adelante, porque tienen que llegar a un acuerdo que beneficie a ambos, porque en este caso la negociación solamente finaliza cuando el acuerdo está firmado por ambas partes. Eso es, ¿verdad? No podemos decir que si se levanta la huelga, por ejemplo, no vamos a llegar a ningún acuerdo y el pliego de reclamos no se atiende. Obviamente que no, obviamente no es así. Lo que nosotros queremos es que se levante la huelga y podamos retomar esta negociación, podamos solucionar. Es de gran interés de la empresa que se solucione este pliego de reclamos. Obviamente ya es demasiado el tiempo que se tiene en esta incertidumbre y corresponde que todos se retome el trabajo como debe ser. Es para el bien de todos, ¿no? Doctora, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Muy buenas noches. Mire, yo le estoy escuchando sobre el aumento. Yo, mire, el sindicato ha estado pidiendo 450. De ahí han comenzado a bajar, pero la empresa siempre llega a un tope, nomás 140, 800, 140, 800. Ya han subido a 160, no me equivoco, a 170. Pero ¿por qué no se siga equilibrando más o más y bajando el sindicato? Por lo menos deben llegar a un promedio de 200 o 220, pero no también exagerada la empresa que dice 140, 160. Yo digo, es justo también que la empresa también no vea un trabajador justo, como dice, porque el sindicato, bueno, 450, pero está bajando. La negociación es así. Tú dime 450, yo tengo esto, vamos, hasta llegar a un equilibrio. Pero no, la empresa dice, no, yo tengo así y ahí me quedo. Entonces lo que quiero es saber hasta dónde llega ya la negociación, por lo menos decir, ¿sabe qué? Yo tengo esto nomás. Y de ahí vamos a seguir negociando. Ese es el negocio, por eso yo digo, ¿hasta cuándo la empresa puede llegar a equilibrarse? Porque el sindicato tampoco me va a decir, ¿sabe qué? Mira, tú me das 450 y ahí me quedo. También tenemos que negociar, por eso que yo digo, y el sindicato por lo menos me imagino que ha llegado a un punto. ¿Sabe qué? Vamos bajando.
Vamos, tú vas subiendo, vas bajando, tú vas subiendo, vas bajando. Entonces llegar a un equilibrio, ni para ni afecta al trabajador, ni para la empresa. Por eso le digo que la empresa también es egoísta, porque ahí nomás se queda, ahí nomás, yo tengo esto y esto nomás. Por eso que yo digo, ¿cuál es la negociación? La negociación es decir, ¿sabe qué? Mira, yo como empresa te digo, ¿sabe qué? Tengo esto y aunque tú me digas que quieres más, yo no te voy a dar más. Pero entonces, ¿cuál es la negociación? ¿A qué llegamos a negociación? La negociación es sentarnos a la mesa, ¿sabe qué? Mira, ¿tú cuánto me pides? Tanto. Yo te tengo esto. Vamos siguiendo, vamos negociando. Bien de la empresa y bien del trabajador, para que nadie sale afectado, como ahorita estamos afectados todos. Empresa, trabajador. Ahorita, ¿cuántos días estamos en una huelga? 45 días. Y estamos acá afectando a todos. Por eso, como yo le digo, señorita asesora, dejemos de esto y digamos, señor, mire, sentémonos en la mesa y digamos, esto es lo que yo ofrezco y tú me das esto y yo te ofrezco esto. Para no afectarnos nada, señorita. Por eso yo le digo a ustedes como asesor, porque yo escucho 150, 160, hasta ahí. No, pues tampoco es ser injusto tampoco, porque el sindicato, bueno, ya te ofrece 450, vamos bajando, pues. Yo me imagino que el sindicato, que ahorita que tengo en las reuniones que está oyéndome, me dicen que por lo menos quieren llegar a 220 hasta 200. Entonces yo digo, ¿es justo o no es justo, señorita asesora, como usted dice? ¿Puede la empresa dar esa cantidad? Esa es mi pregunta, gracias. Muchísimas gracias, señor, por comunicarse con nosotros. Aquí hay que recordar, escuchamos en una conferencia de prensa que el señor Ítalo es el asesor de recursos humanos, asesor laboral de la Agroindustrial Casagrande, decía que sí iba a haber aumento y que este iba a ser mayor, por lo menos mayor, al último aumento que se hizo hace 2 años, ¿no? Y el último aumento fue de 170 soles. Así es. Mire, yo le quiero decir, en una negociación no se trata de que, a ver, el sindicato dijo 450, la empresa de 140, tal. Una empresa seria, una empresa responsable, y le vuelvo a hacer el comparativo con un buen padre de familia, ¿no?, que administra bien sus recursos, no puede en este asunto ceder a lo que no va a ser posible, a lo que le puede generar un riesgo, a lo que le puede poner a la empresa vulnerable. Ya le vuelvo a repetir, nosotros no queremos una empresa que dé trabajo para 1 año o 2 años, queremos una empresa que les dé trabajo a ustedes, trabajadores, y a sus futuras descendencias, para que sea estable esta empresa. Entonces, ¿qué sucede acá? No es que empezó con 140, es que la empresa, digamos, no tenía unas posibilidades reales o podía haber dicho, ¿sabes qué? No tengo que ofrecerte de aumento. O sea, eso podía haber sucedido. Vemos empresas también agroindustriales y en fin, en el Valle, en Virú, por ejemplo, empresas que han dado aumentos de 20 soles, de 15 soles. Entonces la empresa, de una manera seria, responsable, y para beneficiar a su trabajador, haciendo un gran esfuerzo de beneficiar a su trabajador, no ha empezado con 20 soles, ofreciendo 20 soles, o como otras empresas han cerrado con esos aumentos. No, la empresa ha sido muy consciente, reconociendo el esfuerzo del trabajador. También, ok, vamos a ajustarnos, vamos a tratar de ser eficientes, vamos a bajar costos, entonces vamos a ofrecer los 140 de aumento. Después, ya como Ítalo ha informado a toda la comunidad, a toda la colectividad, se ha ido aumentando un poco más, ¿no? 170, y puede ser también un poquito menos, un poco más que eso, ¿no? Entonces, sí, hemos hecho el gran esfuerzo, pero ya estamos en el tope, ya no se puede más. Entonces es lo que se tiene que entender de la otra parte. Un aumento justo. Vean ustedes, por favor, lo que sucede con otras empresas que no tienen ni siquiera negociación colectiva, no tienen aumentos. Entonces, analicemos también todo eso. Analicemos, por favor, que estamos dentro del 25% de privilegiados en el Perú. 25% que estamos en planillas. A nosotros nos pagan todos los beneficios, las leyes sociales, nuestra empresa cumple con
todo, gratificaciones, CTS, no, absolutamente, los que trabajan horas extras se les paga sus horas extras, las remuneraciones absolutamente a tiempo, todos los beneficios. Esto no sucede con el 75% de la población económicamente activa en nuestro país. Ese 75% no está en planillas, no le pagan CTS, no le pagan sus gratificaciones, menos sus horas extras, no se cumple con el trabajo de 8 horas. Esas personas son las que realmente vulnerables y que no están, no ven evidenciada un cumplimiento de la normativa. Ahora nosotros no estamos en ese caso. Ahora entendemos que mientras haya la disposición de diálogo entre ambas partes, se va a continuar negociando, ¿verdad? Pero dentro de las posibilidades que tenga la empresa. En efecto, de eso se trata, de seguir conversando, de seguir negociando, pero no bajo una amenaza o bajo una situación de coacción. Así no se puede. Tiene que ser con la debida libertad, con el debido respeto entre ambas partes, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Tenemos una llamada telefónica más para atender una consulta más. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Señorita Gisela, doctora. Sí, dígame. Muy bien. Yo mucho hubiera querido tener una participación en la Junta de Accionistas. Soy un socio fundador de esta empresa. Señor, disculpe, ¿podría acercarse un poquito más al teléfono porque no lo escuchamos claro? Ya, ¿ahí me entienden? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Yo no, con el ánimo de no discrepar con la doctora, pero pienso que es errática el informe que ella está alcanzando. La empresa Coazúcar, desde que ingresó, la empresa estaba dando utilidades y más de 1.500 millones en utilidades netas, hay sin ninguna diversificación agroindustrial que permita fuentes de trabajo con salarios dignos. Porque eso lo señalaron en su prospecto informativo y hablaban de 60 millones de dólares. Ahora las modalidades de trabajo han cambiado por dispositivos de este mercado neoliberal que ha permitido enriquecerse ilícitamente a estos pseudos empresarios, en el sentido que ellos gozan de un decreto legislativo, y la doctora es abogada, que es la 25360, que es justamente la ley de la promoción agraria, donde ellos tienen un montón de beneficios, y también la ley de la promoción en lo que respecta a la 29299. Eso ha permitido de que la empresa Gloria se lleve más de 1.500 millones. El año pasado no dieron ni siquiera los dividendos de acuerdo a los auditores externos, porque tienen el control absoluto. Ni siquiera tienen como accionista mayoritario, no tenemos ninguna representación. Y eso es inadmisible. Han modificado el estatuto, aun cuando hay un decreto legislativo, la 26887, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, y donde ellos disponen de las utilidades netas a la modificatoria del estatuto. Y en ese prospecto que ellos alcanzaron para tomar el control de la empresa, ellos dijeron que no iban a modificar el estatuto. ¿Qué pasaría, doctor? Y le hago una consulta a usted, porque usted es asesora, para que informe usted a la opinión pública. ¿Por qué no los beneficios que tienen los trabajadores le dan en especie los productos baratos? Y no se sumaría al sueldo básico que tienen los trabajadores, que están por el orden de los 1.200 soles, sino que se incrementa con los productos baratos que se nos daban en especie, pero como la empresa cambió y se modificó al decreto legislativo la 802, la ley de la promoción de la inversión privada, ustedes tomaron el control en el 2006. Eso significa, señorita, de que usted informe sobre estos alcances, porque si estos 1.500 o 2.000 millones que se ha llevado la empresa Gloria no hubieran tenido por qué tener deudas que nos perjudican solamente en el reparto de utilidades y en los dividendos a los accionistas fundadores que nos dieron al valor nominal de 10 soles por acción, ¿no? Y ahora está en 4 o 5 soles, ¿no? ¿Y a cómo compraron ustedes?
situación que les dio el Estado, que eso está por hacer todo un proceso, que ese es otro tema, ¿no? Ellos compraron un solo, son 50 mediante una OPA, ¿no? A nosotros nos dieron a 10 soles de nuestras ETS que nos quitaron el 50%. Y esas acciones del Estado, en lugar de pasar con un decreto de urgencia a la 111 a los trabajadores que no le dieron participación accionaria como son los jubilados fundadores, que deberían de haberle dado por ese dispositivo, lo modificaron con la 28027. Yo le estoy mencionando estos dispositivos porque usted es asesora legal. Entonces usted tiene que alcanzar los estos informes y todos estos planteamientos para ver si usted verdaderamente no está diciendo la verdad o está falseando la verdad, sí, y está traficando con esta ciudad. Yo quisiera tener una participación con los dueños del directorio, con los señores que están en el directorio. Ustedes díganme el día, la hora y la fecha, yo puedo asistir, o con usted misma, ¿no? Muchísimas gracias. Para hablar sobre estos problemas, para que la información que tengan todos los señores Muchísimas de la gracias, población, señor. ¿no? Sí. Hagamos un deslinde sobre esto. Sí, Yo por señor. eso yo quisiera agradecerle que usted nos informe sobre estos temas, y mucho le agradecería, ya que lo conozco por la televisión, y mucho me hubiera gustado participar en esa asamblea ordinaria que ustedes abandonaron. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. El señor ha hecho muchas consultas. Vamos a tratar de explicarlos de la forma más breve, porque tenemos llamadas también esperando. Entonces, a las personas que nos están llamando también puntualizar un poquitito sus preguntas para que se pueda contestar todas. Sí. Así que en el momento del desarrollo de la pregunta, vamos a tomar una llamada, vamos a apuntar esa pregunta también para contestarlos en bloque todos. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Buenas noches, señorita. Mire, yo soy un trabajador. Yo estoy yendo a trabajar, pero es lamentable cada vez que paso por el sindicato ver a muchas personas con sus caras desanimadas, con sus caras de no saber qué hacer, porque ellos se dan cuenta que son dirigidos por personas, pues, por dirigentes que buscan su beneficio propio, creo. Porque si bien la reunión de hoy que han tenido en la experiencia de trabajo, por una tontería, han dejado de reunirse, no sé si ellos, los dirigentes, tienen un sueldo, le paga, o no sé quién les paga, pero ellos deben darse cuenta que atrás de ellos hay muchos trabajadores que no llevan un sol a su casa. Y a mí me da cólera eso, porque yo tengo años trabajando aquí y hay mucha gente que ha dejado de trabajar y ha dejado de percibir su sueldo. Y eso ya son más de 15 días que están, de nuevo van a ir un mes más, y justamente escucho unas personas que están diciendo que en las plazas de armas hoy día están diciendo de que la huelga ya es legal, y ahorita estoy escuchando de que eso es mentira. O sea, yo no sé por qué esos dirigentes están engañando a los huelguistas. Yo creo que es lamentable, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor, por su opinión. Por el momento vamos a contestar todo, luego retomamos otra vez las llamadas, para que usted nos pueda explicar lo que le había consultado el señor que antecedió. Muy bien, vamos a empezar. Yo les agradezco por las preguntas, porque es muy importante que queden claros varios puntos que he observado que se vienen distorsionando. El señor que nos preguntó sobre el decreto legislativo 802 y toda la normativa que nos ha que hemos podido escucharle, en efecto, a ver, un poquito para aclarar. Se dice que muchos señores representantes del sindicato dicen, no, acá de lo que se trata es que vamos a retomar la administración de la empresa, que vamos a volver a ser dueños de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir con absoluta tranquilidad y con absoluta certeza, porque la ley, como ya lo dije al inicio, desde mi participación al inicio de este programa, es que la ley es para que todos las cumplamos. Nuestro país, el Perú, es un estado de derecho. Está regido por normas, por leyes. Tenemos nuestra Constitución, nuestros códigos y todas las leyes que nos rigen,
¿no? ¿Quiénes dan las leyes? El Parlamento, el Poder Legislativo, ¿no? ¿Quiénes las ejecutan, las cumple? El Poder Ejecutivo, ¿no? Y luego el Poder Judicial está para sancionar las leyes que no se cumplen. Entonces, ¿qué sucede? El decreto legislativo 802, que fue dado en 1995, ojo, 1995, fue una ley de rescate a las empresas azucareras que ya estaban al borde de la quiebra. O sea, esta ley fue dada para poder rescatar las empresas cooperativas azucareras que ya iban a colapsar. Por favor, todos los trabajadores que han laborado en esos años, hay muchos que tenemos con 20, 30 años de servicios en la empresa, saben y no me dejarán mentir cómo eran las condiciones en las que laboraban, ¿no? ¿Qué les pagaban, no les pagaban, qué cosas les daban, cómo era? Y peor aún, en el año 95, cuando muchas empresas cooperativas ya se privatizan, porque ese fue el espíritu, el objetivo de este decreto legislativo 802, entonces ya tienen un sistema privado, donde ahí es que se capitalizan todas las deudas. En el caso de Casagrande sucede algo, digamos, bastante anecdótico, bastante grave, por decirlo menos. Resulta que la empresa estaba tan mal, que ningún privado se animaba a invertir en la empresa, ¿no? Entonces, han pasado 10 años prácticamente, en las cuales, lamentablemente, hubieron muchas administraciones judiciales que pugnaban por el poder, por dirigir la empresa, por administrar la empresa, etcétera. 10 lamentables años. Y donde allí se acrecentó todo el problema laboral, donde los trabajadores no recibían a tiempo sus sueldos, les daban de poco en poco. Ustedes lo saben, ustedes recordarán esas épocas. Todo cambia en el año 2006, ¿no? Cuando en enero del 2006 se anima, yo realmente digo, admirable la decisión de empresarios peruanos de poder invertir en el Perú, lo que pudieron invertir haciendo caso a sus asesores financieros en otros sitios o en otras empresas mucho más rentables, pero no, se identifican y quieren invertir acá. Entonces, invierten a través de rueda de bolsa, compran acciones y se convierten en accionistas mayoritarios, Coazúcar, ¿no? Entonces, a partir de enero del 2006, es que Coazúcar se convierte en el accionista mayoritario de la empresa Casagrande, sociedad anónima abierta. A la fecha tiene más del 60% de acciones y esto ha sido todo comprado por rueda de bolsa. Estas operaciones que se compran por rueda de bolsa son absolutamente irreivindicables, irrevisables. Es 100%, tiene toda la seguridad jurídica en nuestro país. No hay forma de que esa operación sea negada, o sea cuestionada, o sea anulada. Entonces yo les digo, abran los ojos. No sé qué historia cuentan algunas personas que sí, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer el otro, anular aquí, anular allá. ¿Anular qué? ¿Anular qué? No hay forma. Ya hubo una comisión investigadora en el Congreso, 2 o 3 creo, y obviamente no se puede llegar a nada de esto que algunas personas esperan porque no hay forma. Tenemos seguridad jurídica, como vuelvo a repetir, en nuestro país. Entonces ya son propietarios, tan propietarios como los pequeños accionistas, como los accionistas medianos y en fin. Entonces eso se respeta. A nadie le gustaría que, por ejemplo, el pequeño accionista que tiene, qué sé yo, 100 acciones, de pronto le quiten sus acciones. No, obviamente no le gusta porque ese es su dinero, ese es su plata, ese es su inversión. Entonces así se tiene que respetar. Eso en suma le puedo decir. En el caso habló de las utilidades, de los dividendos, etcétera. Le digo, la empresa Coazúcar, cuando se convierte en accionista minoritario porque compra acciones en rueda de bolsa, recibe una empresa con más de 600 millones de pérdida.
O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se ha tenido que hacer un trabajo muy arduo, un trabajo muy técnico, muy planificado para poder sacar a la empresa del caos en la que estaba, del caos en la que se recibió. Y miren, ustedes son testigos. El mismo señor que nos ha preguntado, dijo, ¿ya tiene utilidades Casa Grande? Por supuesto. ¿Cuándo los trabajadores recibieron utilidades en años anteriores? ¿Cuándo, señores? Nunca. Entonces ya con Coazúcar como accionista mayoritario, trabajando de una manera responsable, ardua, transparente, cumpliendo la ley al 100%, ya hemos podido ordenar la empresa. Tanto así que los trabajadores han recibido sus utilidades y cumplimos con la ley y hemos sido la empresa Casa Grande que más utilidades ha pagado en el sector. Por eso, cuando uno analiza y dice, ¿qué pasa entonces? ¿Qué sucede? O sea, es la mejor empresa y sin embargo sus trabajadores no lo reconocen. Bueno, no generalizo, un porcentaje, felizmente pequeño, pero que está haciendo mucho daño a todos. Entonces, eso tenemos que aclarar, por favor. Ahora, referente a lo que el otro señor nos manifestaba y nos llamaba, pues nos decía que ahorita en estos momentos en la plaza hay una audiencia en la cual se está diciendo que la huelga ya es legal. Yo sé que se lo he preguntado al inicio, vamos a volver a explicarlo para que quede claro. Usted nos dice desde su punto de vista, lo he explicado ya, de acuerdo ahí a lo que tienen las leyes, me dice que todavía no es legal. No es legal, la huelga no es legal, como les vuelvo a repetir, y en realidad es un procedimiento que el Ministerio de Trabajo, la Dirección General, pues ha resuelto que se anule hasta la resolución de la primera instancia. Sin embargo, lo que va a suceder ahora es que estas instancias nuevamente emitan sus resoluciones. Y ya, y la ley indica claramente que una huelga es declarada ilegal cuando es declarada improcedente. Como ya les leí, el artículo 84 de la Ley de Negociaciones Colectivas establece con absoluta claridad en qué caso se declara ilegal una huelga. Y el primer inciso de este artículo 84 indica que cuando es declarada improcedente. Como ya lo dije, la huelga de Casa Grande ha sido declarada improcedente en primera, segunda y tercera y definitiva instancia. Ok, vamos a tomar una llamada telefónica más, la última de la noche, para que usted pueda absolver su pregunta. Muy buenas noches, lo estamos escuchando. Por favor, le pedimos que sea un poco breve en su pregunta. Sí, doctora, usted dice que en el año 2000 cogieron una empresa en un gran caos. Pero si hubo utilidad en el 2006, ¿me puede explicar ello? Tenían 14.000 y pico de hectáreas sembradas, tenían un caldero nuevo, a los trabajadores les pagaban en los bancos. ¿De qué caos habla, doctora? ¿Podría explicarnos, por favor? Gracias. Muchísimas gracias, señor, por su pregunta. Doctora. Sí, mire, la empresa sí fue recibida con 600 millones, como le digo. O sea, acá sí hubo una pérdida tremenda. Había un gran caos porque no se cumplían todas las obligaciones de la empresa. Había deudas a la SUNAT, deudas a las AFPs, deudas a la ONP, deudas a Salud. La empresa tuvo que pagar todas esas deudas para que todos los trabajadores pudieran ser atendidos al 100% y sin problemas en Salud, pudieran tener todo debidamente cubierto en cuanto a sus AFPs, a las contribuciones, todo en regla. La deuda a la SUNAT era muy elevada, entonces todo esto sí se cumplió. No sé cuál es la duda, no hay ningún secreto, los estados financieros están ahí, son públicos. Entonces, por favor, aquí yo no entiendo la pregunta en realidad, porque sí se tuvo que trabajar muy duro para revertir años después esta situación. A lo que me gustaría que precise, y parece que más o menos vamos a replantear la pregunta del señor, es si hubo esta crisis, o sea, ¿cómo es que se logró pagar al 2006 todo lo que usted nos está diciendo? Es más o menos lo que
he logrado interpretar. No tengo a la mano los estados financieros del 2006, pero yo le digo, todo esto, obviamente la empresa tuvo que hacer préstamos para poder cancelar y pagar todas estas deudas, por ejemplo, a la SUNAT, o sea, se logró a través de financiamientos bancarios un préstamo para poder pagar a la SUNAT, porque la SUNAT tiene intereses muy altos, entonces, evidentemente, esto era muy perjudicial y había que cancelar, fue millones que se pagó a la SUNAT, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer un trabajo profesional, un trabajo austero, de plena austeridad, de ser ordenados, planificar en campo, se logró con los mismos campos que teníamos, pero adecuadamente manejados, de manera técnica, de manera responsable, siendo todos ordenados, exigiéndonos entre todos los trabajadores el cumplimiento de la labor que a cada uno le correspondía. Se logró precisamente revertir toda esta situación. Igualmente, reducir gastos, porque las administraciones judiciales que habían, estas momentáneas que entraban y salían, lo único que buscaban era sus réditos personales, sus réditos particulares, dañando a la empresa. En ningún momento se pensaba en que esta era una empresa para largo plazo. Esas administraciones judiciales solo administraban para un corto plazo y lo que ganaban y se desaparecían. Eso era. Todo lo contrario a lo que sucede cuando ya entra Coazúcar como accionista, como propietario de la mayor parte de las acciones en Casa Grande. Ahí es distinto, porque nosotros no somos aves de paso, nosotros somos una empresa seria, una empresa que viene, que apuesta por esta localidad y quiere una empresa sostenible en el tiempo, una empresa que quede y que trasciende y que siga creciendo. Es lo que queremos, es el objetivo. ¿Y para quién es el bien? Para todos, señores, porque crece uno y crecemos todos. Ese es el objetivo final. Muchísimas gracias, doctora. Quiero comprometerla porque usted ve que hay muchas llamadas, hay gente interesada en que se le responda a sus preguntas, comprometerla para una próxima oportunidad. Con todo gusto. Que usted pueda venir aquí a Cultural Noticias y pueda aclararles sus dudas. Vamos ya por cuestión de tiempo, no podemos continuar con más llamadas y tampoco con la explicación. Resumiendo lo que usted ha dicho, que definitivamente la resolución directoral número 53 que ha dado el Ministerio de Trabajo no declara la legalidad de la huelga, sino ha declarado solamente fundado la revisión, y que con esta revisión no quiere decir que la huelga ya sea inmediatamente legal, sino que todavía va a haber un periodo de revisión y en la última etapa, que es ver si es que se declara o no, y para lo cual necesitamos mayor argumentación. Eso es lo que ha solicitado el Ministerio de Trabajo. ¿Algo más que usted desea agregar de manera breve? Sí, mire, nada más aprovechar este espacio que me das para poder instar a los trabajadores que aún no se deciden a retornar a laborar, que reflexionen, que piensen, que vean qué es lo que hay detrás de todo esto. Nosotros como empresa, cumplidores de la ley, cumplidores de nuestras obligaciones y responsabilidades, los invitamos a que retornen a laborar. No va a haber absolutamente ninguna represalia, ni mucho menos. Nosotros entendemos que es un derecho, pero también ustedes analicen cómo es la situación del otro lado, qué cosa hay, por qué sus dirigentes están permaneciendo en una situación tan increíble, porque no puedo ponerle otro objetivo, de llegar a 50 días de huelga sin pensar en que ustedes como trabajadores tienen necesidades, sus familias tienen necesidades. Entonces, afectando absolutamente a todos. Obviamente a nosotros como empresa también. Veamos todas las consecuencias a futuro, en cuanto a no solo a utilidades, en cuanto ustedes saben, las gratificaciones, todo ello es en base a lo que es a la asistencia, ¿no?, del trabajador. Entonces, es una afectación realmente fuerte para todos. Los invito a que reflexionen, a que piensen, a que meritúen. No va a haber, como vuelvo a repetir, ninguna represalia. Y sí, lo que tenemos que hacer es retomar el diálogo, trabajar con mucho mayor ahínco, escuchar, sí, de nuestra parte también,
¿qué está pasando? Vamos a tener que escuchar más a los trabajadores, seguramente vamos a tener que hacer mayores reuniones, mayor comunicación, hacemos un mea culpa en ese sentido y tenemos que empezar, retomar y con mayor fuerza avanzar. Estoy segura que esto va a suceder. Entonces queda claro que la resolución directoral número 53 no declara la legalidad de la huelga. También, según sus palabras, doctora Rocío, si en algún caso llegaría a declararse legal, en algún remoto caso llegaría a declararse legal, no se va a pagar los días que no se han laborado, queda totalmente descartado, y Agroindustrial Casagrande, a través de su persona, hace la invitación a los trabajadores que todavía no se han reincorporado a sus puestos de labores que lo hagan por decisión propia. Con esta información vamos a ir a un corte comercial y regresamos con lo último en Cultural Noticias, edición central.